Bueno, mi nombre es Patricia Castro. Como le dijo José, soy R2 de familia del Hospital de Puerto Real. Pues quiero hablar un poquito sobre la evaluación inicial del niño pediátrico y esto enfocado como en el tratamiento de las enfermedades de la patología respiratoria, ¿vale? Este va a ser poco el índice. En el índice vamos a hablar sobre la estabilización inicial del niño enfermo enfocado en el triángulo de evaluación pediátrica, la secuencia ABCD y las revaloraciones frecuentes. Y esto lo vamos a enfocar en el manejo de las patologías respiratorias más frecuentes, que vamos a hablar un poquillo sobre la laringitis aguda, bronquiolitis aguda, crisis asmática y neumonía. Bueno, la evaluación y el manejo del niño en servicio de urgencia pues tiene unas características especiales. O sea, el diagnóstico, el objetivo inicial de este es evaluar el estado fisiológico del niño y decidir si son necesarias las medidas rápidas de estabilización. O sea, el diagnóstico final siempre va a ser una prioridad secundaria. El triángulo de evaluación pediátrica es una de las herramientas más rápidas y eficaces que contamos en urgencia para evaluar el estado fisiológico del niño. Esto es una evaluación rápida en menos de 60 segundos, donde no es necesario ni tanto ni la exploración física ni la toma de constantes. Este se compone de tres lados. El lado más importante del triángulo es la apariencia, donde nos va a dar una idea de cómo está la perfusión y la oxigenación cerebral. Aquí nos vamos a preguntar de cómo se ve el niño, si está activo, si está reactivo, cómo está su llanto, si está somnoliento. Tenemos el lado del triángulo de respiratorio, donde vamos a mirar la ventilación y la oxigenación. Aquí lo que vamos a buscar si existen ruidos patológicos, si hay aleteo, estridor, quejido, las sibilancias audibles. Y el lado de circulatorio, donde vamos a mirar cómo está la perfusión y el gasto cardíaco. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Con la piel. Aquí nos vamos a preguntar cómo está esa perfusión del niño, si está cianótico, si está pálido. Gracias al triángulo de evaluación pediátrica podemos establecer diagnóstico fisiopatológico inicial. Por ejemplo, si los tres lados del triángulo están normales, lo consideramos un TEC estable, pero tan solo uno de los lados del triángulo está afectado, ya lo consideramos un TEC inestable y pues le vamos a dar ese diagnóstico inicial. Por ejemplo, si el lado de la apariencia está afectado, pero respiratorio y circulatorio está bien, lo consideraríamos un TEC inestable con difusión del sistema nervioso central. Pero si está el respiratorio afectado, pero apariencia y circulatorio bien, sería un TEC inestable con dificultad respiratoria. Y así pues le vamos a ir dando un nombre dependiendo de los lados afectados. Todo paciente con un TEC inestable pues requiere una evaluación sistemática y unas actuaciones dirigidas. ¿Cuáles son las medidas más prioritarias? Pues la oxigenoterapia en caso de encontrar una saturación por debajo del 92% o un trabajo respiratorio marcado para mantener esa saturación, la colocación de una vía venosa y monitorización de los signos vitales, incluyendo esto una glicemia capilar. En cuanto a la secuencia ABCD, pues tras la evaluación del triángulo de evaluación pediátrica y haber comenzado las medidas iniciales de estabilización, pues haremos una secuencia, una evaluación primaria que se enfoca en la secuencia ABCD, también evaluación secundaria y terciaria. Vamos a hablar aquí un poco de la secuencia ABCD, como lo dijo muy bien mi compañera en la presentación anterior, pues la A de la vía aérea y también pues la estabilización cervical, pues aquí comprobar cómo está la vía aérea, la colocación de las maniobras de apertura, la B de respiración, donde vamos a mirar cómo está la ventilación del paciente, oxigenoterapia en caso de ser necesario, como les dije, por esa saturación de menos de 92%. La C de circulación, donde vamos a mirar la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y en caso de necesario un electrocardiograma. Aquí vamos a mirar cómo está esos pulsos, ese llenado capilar. El D de neurológico, vamos a mirar cómo está la apariencia y el nivel de conciencia del niño. Importante también evaluar acá la glicemia capilar y valorar y tratar el dolor en caso de ser necesario. Y pues la E de exposición, donde vamos a desvestir al paciente, mirar la temperatura y evaluar pues la piel y los signos de traumatismo. Todo paciente, pues, tanto con un T inestable o un T estable, tenemos que hacer una evaluación sistemática por aparatos. Lo ideal es que tengamos una recogida de los constantes, primordial la temperatura, frecuencia cardíaca, la saturación y un peso aproximado del paciente. Toda la evaluación sistemática debe ser por aparato. Miramos cómo está el estado hemodinámico del paciente, su coloración, si está cianótico, pálido, bien perfundido, cómo están sus pulsos, a nivel respiratorio si existen asimetrías costales, cómo está esa ventilación, si existen ruidos añadidos, cabeza y cuello, cómo están las cadenas ganglionales del niño, si existen tumoraciones cervicales, en los lactantes primordial, cómo está esa fontanela, si está tensión o está deprimida.
hacer un suestoscopia, cómo está a nivel de orofaringe, de piel, si existen exantemas, petequias, a nivel del abdomen, si está distendido, si existen signos de peritonismo. O sea, la evaluación siempre debe ser todo sistemática en el paciente pediátrico. Ahora vamos a hablar un poquito de esas patologías respiratorias, enfocándolos en toda la evaluación inicial. Pues la laringitis aguda pues, es una de las Bueno, en cuanto al tratamiento, pues en todos los casos lo primordial es la permeabilidad, como les dije, de la vía aérea y una adecuada oxigenación y ventilación. Aquí pues vamos a valorar si el paciente pues necesita oxigenoterapia, si encontramos esa saturación por debajo del 92% o un marcado trabajo respiratorio para mantener esa saturación. Y pues también es importante que el niño esté en una posición cómoda, esté confortable y en la mayoría de los casos en compañía de un familiar antes de iniciar cualquier tratamiento. El tratamiento inicial de las laringitis agudas son los corticoides, los glucocorticoides sistémicos. El más estudiado por sus evaluaciones y por sus estudios es la dexametasona que se da vía oral a dosis de 0,15 a 0,6 miligramos por kilo. Este tiene un inicio de acción de 2 a 3 horas con una vida media de 36 a 72 horas y pues en caso de no disponer de dexametasona contamos con la prednisolona a dosis de 1 miligramo kilo día durante 3 días. En cuanto a los glucocorticoides nebulizados, en este caso la budesonida, pues la dexametasona se ha demostrado que es superior a la budesonida. Pero en caso pues no disponer de glucocorticoides sistémicos, podemos utilizar la budesonida nebulizada, que se da a dosis de 2 miligramos independiente del peso y de la edad. También, pues, en caso de que no tengamos, por ejemplo, una vía venosa, porque tengamos un marcado trabajo respiratorio que no podemos coger la vía venosa, pues podemos hacer una nebulización única de budesonida con adrenalina nebulizada y se considera muy beneficioso. Entonces, tenemos la laringitis aguda, hacemos el triángulo de evaluación pediátrica, lo consideramos un TEC estable o un TEC inestable, ya sea con dificultad respiratoria o con fallo cardiorrespiratorio. Si consideramos un TEC estable, pues vamos a mirar cómo son la saturación y le realizamos el score clínico. Lo consideramos una laringitis leve, pues este paciente pues le damos los glucocorticoides orales, y en caso pues, de no intolerancia podemos utilizar la budesonida nebulizada y este paciente perfectamente puede ser altable con medidas generales y signos de alarma. Pero si tenemos un paciente con un TEC inestable, ya sea con dificultad respiratoria o con fallo cardiorrespiratorio, iniciamos la secuencia ABCD, vamos a mirar cómo está la saturación de ese paciente, en caso obviamente de ser necesaria la oxigenoterapia, realizamos el score de laringitis, una laringitis tanto moderada o grave, vamos a iniciarle la nebulización con adrenalina a dosis de 0,5 miligramos por kilo día. Encontramos el paciente con mejoría respiratoria, podemos ya iniciar el corticoide oral. Si el paciente pues no hay mejoría y esto podemos hacer 3 tandas de nebulización de adrenalina, ¿vale? Y pues importante que mantener el paciente bajo una observación, si hay mejoría, unas 3 o 4 horas, porque la adrenalina pues tiene una duración de 2 horas, entonces hay que ver si obviamente hay mejoría. Y obviamente meterle el corticoide oral, porque eso es lo que nos va a, digamos, a llevar a la mejoría, ya que cuenta con 36 o 72 horas de su vida media. Este es un resumen de lo que les acabo de decir, de la laringitis leve, lo que vamos a administrar, los corticoides orales, la laringitis moderada y de la laringitis grave. Un poco más de lo que les acabo de decir. Bueno, en cuanto a la bronquiolitis aguda, pues este es el primer episodio de dificultad respiratoria bronquial en la infancia, menores de 2 años, seguido de síntomas catarrales. La etiología principal de este es el virus respiratorio sincitial. Es importante tener en cuenta unos factores de riesgo, sobre todo para ver si el paciente pues hay que dejarlo en observación. Esto es la premortalidad, la edad menos de 6 semanas, la displasia broncopulmonar, la cardiopatía congénita e inmunodeficiencia. El diagnóstico de la bronquiolitis aguda es clínico, no es preciso realizar pruebas complementarias y pues el diagnóstico etiológico lo vamos a hacer con la detección del virus con PCR o el test rápido de inmunofluorescencia directa.
En la bronquiolitis aguda también contamos con una escala de valoración, contamos con la edad tal modificada, donde vamos a mirar cómo está la frecuencia respiratoria dependiendo de la edad, si es menos 6 de 6 meses o mayor de 6 meses. Y pues la presencia ya sea de sibilancias, crepitantes, retracción y la saturación. Dependiendo de esto también le vamos a dar una valoración, lo consideramos leve si es menos de 5 puntos, moderado si es entre 6 a 8 puntos y grave si es mayor de 8 puntos. En cuanto al tratamiento de la bronquiolitis aguda, pues no existe evidencia alguna de que fármacos puedan modificar la evolución de la enfermedad. Esto es importante, son más unas medidas de soporte, un lavado y aspiración de secreciones, una discreta elevación del cabecero de la cuna, fraccionamiento de las tomas, la oxigenoterapia si contamos con esa saturación por debajo del 92% o una puntuación de escala de gravedad pues tras la aspiración de esas secreciones. La adrenalina nebulizada está como una medida de rescate. Y los broncodilatadores, pues no hay como una evidencia, se trata de evitar su uso rutinario. En caso, por ejemplo, si tenemos un niño mayor de 1 año con antecedentes de atopía o la enfermedad también de antecedentes de asma, digamos que ahí sí podemos utilizar lo que son las salbutamol inhalado. En cuanto al tratamiento, bueno, tenemos entonces el paciente le hacemos el triángulo de evaluación pediátrica, es un TEC estable, pues miramos cómo son la frecuencia respiratoria, la saturación y realizamos el SCOG clínico. Importante hacer este SCOG clínico tras el lavado y la aspiración nasal, ¿vale? Y valorar los factores de riesgo que había mencionado al principio, la prematuridad, si tiene alguna inmunodeficiencia y eso, porque eso pues ya tenemos que ver si ese paciente lo dejamos bajo observación. Entonces, le hacemos el SCOG clínico, es una bronquiolitis leve, tenemos un paciente con una saturación por encima del 94%, el SCOG clínico nos da menos de 5 puntos, no existen factores de riesgo asociados, pues ese paciente perfectamente puede ser altable con medidas generales. El paciente con el TEC inestable, ya sea con dificultad respiratoria o fallo respiratorio, realizamos la secuencia ABCD, realizamos el lavado y la aspiración de secreciones, valoramos la oxigenoterapia, y como dije, en medidas de rescate contamos con la adrenalina nebulizada y pues dependiendo obviamente de la mejoría, pues vamos a ver si necesitamos ingresar al paciente o hasta UCI. En cuanto a las crisis asmáticas, pues estos son episodios caracterizados por inflamación, hiperactividad y obstrucción reversible de la vía aérea que van a llevar al paciente a dificultad respiratoria, sibilancia, tos, sensación de opresión torácica. Existen unos factores desencadenantes donde los primeros son las infecciones virales en el 80% de los casos, ya sea más frecuentes el rinovirus, pero ya también hay exposición a alergenos, escasa gerencia de tratamiento, fármacos, también pues aire frío, factores hormonales que pueden llevar a estas crisis. En cuanto al diagnóstico, pues es clínico, no es necesario pruebas complementarias o en caso ya sea muy grave o de dudas diagnósticas. También realizamos la escala de valoración con el PUMA Score, donde vamos a mirar cómo está la frecuencia respiratoria, la presencia de sibilancia y el uso de musculatura accesoria. Y dependiendo de esto le vamos a dar una nueva puntuación, ya sea leve menos de 3 puntos, moderada entre 4 y 6 y grave mayor de 6 puntos. Bueno, el objetivo en cuanto a la crisis asmática es revertir ese broncoespasmo con broncodilatadores y esa inflamación con el uso de corticoides. Y aquí iniciamos con los broncodilatadores comúnmente, hacemos esa tanda de cada 20 minutos durante 1 hora y después utilizamos de rescate, ya sea el salbutamol o en caso, por ejemplo, de ser una laringitis moderada o grave, pues combinarlo con bromuro de hipatropio. Y importante aquí, pues iniciar también con el corticoide oral. Igual, iniciamos, tenemos el paciente con TEC estable o con dificultad respiratoria, realizamos la secuencia ABCD, la historia clínica, la exploración física, la hacemos en la escala de gravedad y pues si hay mejoría, pues el paciente puede ser perfectamente altable con salbutamol a demanda. Si hemos iniciado el corticoide oral, pues terminar ese segundo manejo en casa. Por ejemplo, si es de dexametasona, debemos repetir esa dosis a las 24 horas o si es la prednisolona, pues mantenerlo durante 3 días. Y pues si tenemos entonces ese TEC inestable respiratorio, pues aquí sobre todo es la estabilización de la vía aérea, la oxigenoterapia y pues este paciente pues ya es manejo más de UCI o manejo intrahospitalario.
En cuanto a la neumonía, pues esta es una infección del parénquima pulmonar que cursa con fiebre, tos y en menor frecuencia con dificultad respiratoria, aunque en el niño puede haber síntomas inespecíficos como dolor abdominal, síntomas así más generales. La etiología de esta pueden ser víricas o bacterianas, víricas en un 50-60% de los casos, que es más frecuente en niños menos de 2 años, y el virus que más frecuentemente lo causa es el virus respiratorio sincitial. Y bacterianas pueden ser típicas o atípicas. Las típicas, pues, causadas principalmente por el Streptococcus pneumoniae, aunque también pueden causar por la Haemophilus influenza, el Streptococcus aureus, la Mozzarella catarrhalis. La clínica de esta neumonía típica es más floriosa, esa fiebre alta con mal estado general, esa tos mucopurulenta, el inicio es más brusco, puede haber una marcada afectación del estado general. Las radiografías, generalmente las típicas, encontramos más esa condensación delimitada, son más unilaterales, y el tratamiento de este sería la amoxicilina a dosis de 80 miligramos por kilo día, cada 8 horas, pues durante 7 días. En las neumonías atípicas, el germen que más frecuente lo causa es Mycoplasma pneumoniae. Esta es una clínica más, digamos, más de febrícula, su inicio es más progresivo, síntomas casi catarrales, mialgia, cefalea, dolor abdominal. En la radiografía aquí los infiltrados son más bilaterales, ¿vale? De esa forma de infiltrados intersticiales. Y aquí el tratamiento es con acitromicina, a dosis de 10 miligramos por kilo día, cada 24 horas durante 3 días. Estos son donde he cogido como la bibliografía de los recursos online, más que todo de los protocolos de la SEU. Y sí, y muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, bueno. ¿Alguna preguntita?